Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va ya en este cierre de año prácticamente previo a Navidad? Pues nosotros aquí desde Género y Acción por Caldero Radio, pues les damos la más cordial bienvenida. Alice Rodríguez, aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción, hablando con una especialista en temas de importancia, hablando justamente de género y de cómo podemos tener una mejor alternativa justamente de bienestar en todos los sentidos. Y bueno, pues el tema del día de hoy no es para menos. Vamos a hablar justamente acerca de la tanatología y la correlación que tenemos con el tema de la violencia de género. Y bueno, pues le quiero dar la más cordial bienvenida a una gran amiga, la psicóloga Margarita Muradas Pérez. Muchísimas gracias, Maggie, por estar aquí, de verdad, un placer. Y bueno, pues vamos a leer un poquito de su semblanza. Ella es maestrante en psicoterapia transpersonal integrativa en el Instituto Mexicano de Psicooncología. Estudió tanatología en el Instituto Mexicano de Tanatología. Estudió apoyo y acompañamiento tanatológico en el Instituto Mexicano de Tanatología. Es psicóloga clínica por la Universidad Latinoamericana. Y bueno, pues hoy de verdad es un gusto tenerte aquí, sobre todo en este tema que a mí en lo particular, en este cierre de año donde normalmente las pérdidas se hacen muy patentes, hablando de las emociones, hablando de quienes hoy ya no nos acompañan. Y justamente, Maggie, el día de hoy, pues yo quisiera hablar un poquito más enfocado hacia el tema de esa pérdida que sufren las mujeres, que sufren las familias de quienes hoy desafortunadamente han estado dentro de las estadísticas de la violencia de género y que ya no están dentro de esta sociedad, de este mundo terrenal, pero que bueno, se queda gente, ¿no? Se queda gente con este duelo, con este dolor. Entonces, quisiéramos empezar brevemente. ¿Qué es la tanatología, Maggie? Hola, buenos días, Alice. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, la tanatología es una ciencia encargada de del bienestar para los dolientes. En este caso, ¿no? Propiamente se está manejando o anteriormente se manejaba que la tanatología era únicamente para enfermos terminales y no. Hay un proceso de duelo en diferentes vivencias, en diferentes experiencias que nos llevan a necesitar apoyo tanatológico, ¿no? Esto es, por ejemplo, en el caso de las mujeres que son violentadas, necesitan reestructurar su vida, necesitan mm, primero aprender, entender, asimilar que lo que están viviendo es violencia, aprender a pedir ayuda, a saber que cuentan con alguien. Muchas veces el tema de la violencia es delicado porque las aíslan, las quitan de todo tipo de apoyo familiar, amistades, entonces muchas veces no saben a quién recurrir. Aquí en el caso de la violencia, la tanatología las ayudaría a redescubrir esta parte de, de necesitar ese apoyo, buscar opciones con quién cuentan, con quién no cuentan. ¿No? Es una pérdida al final del día, una pérdida de la libertad, una pérdida de la expresión, una pérdida de ese ser mujer, ¿no? Porque te coartan muchas cosas. Exactamente, entonces aquí estaríamos hablando de dos cuestiones. Quien vive la violencia, quien vive el maltrato como tal ante su pérdida, que tienes toda la razón, la pérdida más importante, o sea, es tu propia libertad, tu propia identidad, que yo es lo que más literal identifico cuando hay violencia de género, no, lo que pierdes es tu identidad. Y la otra cuestión es justamente cuando lo que yo comentaba al principio, ya desafortunadamente, pues existe este duelo por parte de los dolientes, de los que se quedan, ¿no? Entonces, hablando precisamente, Maggie, del primer segmento de estas mujeres que hoy viven en un maltrato, que hoy viven en una violencia y que han decidido probablemente salir del ciclo de violencia, ¿dónde podemos encontrar justamente este abordaje en cuestión del duelo? Pues en psicoterapia propiamente, en una psicotanatología, ¿no? ¿Qué es la psicotanatología? Es abordar la parte psicológica, pero la parte psicoterapéutica. ¿Esto qué quiere decir?
saber la estructura de personalidad, entender la estructura de pensamiento, qué tipo de desarrollo tuvo la persona, qué tipo de contexto social, porque todo contribuye. Finalmente, si cuando somos niños vivimos violencia, pues la normalizamos, ¿no? Es normal que mamá le pegue a papá, es normal que papá le pegue a mamá, es normal que le grite, que le exija, que la humille, ¿no? Que la maltrate. Como niños, eso lo vemos normal. Se normaliza la violencia. Y ya cuando vamos creciendo, muchas veces en este tema de la violencia a la mujer siente y piensa que si encuentra una pareja que la trate un poquito mal, es normal. Y no se va dando cuenta que va subiendo ese maltrato. Empieza muy suave quizá y va subiendo, va subiendo. Y bueno, ya cuando llegan a lograr una unión de pareja, pues la violencia a veces se sale de control, ¿no? Sí, justamente es este ciclo de Walker, ¿no? El ciclo de la violencia Walker, donde, bueno, pues empezamos con esa parte tan sutil previo a que se lleve a cabo una mayor formalización de la reunión de la pareja y que pues obviamente va incrementándose, ¿no? Y que es ahí precisamente a partir de este tipo de terapias, Maggie, donde entenderíamos que lo que se va a abordar es precisamente todo aquello que se perdió, el, ¿cómo lo recupero? No digo, habemos diferentes tipos de terapeutas y demás, cada quien dependiendo de cuál sea el abordaje que le queramos dar, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Al final es, a ver, todo lo que has perdido y que de todo esto que hemos normalizado, como bien dices, pues ni cuenta nos damos precisamente de que nuestra propia identidad, nuestra propia autoestima, toda la parte de desvalorización, ¿cómo recuperar, Maggie, justamente esa parte? O sea, esa parte que se ha perdido, hablando justamente de esa humillación, de ese maltrato, que psicológicamente hablando, dices, a ver, a lo mejor no necesariamente me tenías que golpear, ¿no? Pero a lo largo de todos estos años, lo único que he recibido ha sido maltrato psicológico activo, pasivo, y que no me di cuenta. Pero ya perdí no sé cuántos años de mi vida, porque eso es real. O sea, hay mujeres que tienen más de 30 años, 20, 25, con una misma dinámica y que hoy no se han dado cuenta y que cuando se dan cuenta es, ¿y ahora qué hago con todo ese tiempo perdido? Es difícil, no es una decisión propiamente tan fácil de tomar, porque precisamente como vienen de un ciclo intermitente, violencia, de repente es un poquito de ternura, de repente son regalitos, de repente son los te quiero, de repente, ¿no? Y de repente el golpe, de repente el maltrato verbal, ¿no? El problema aquí es que la autoestima la van bajando, la van bajando, la van bajando, hasta que la mujer violentada no logra ver, no logra vislumbrar que tiene otras opciones, que puede haber otras posibilidades. El, la chamba del violentador la hace muy bien porque de verdad las convencen que nadie las va a ayudar, que nadie las quiere, que no valen nada. Y esto es un proceso que primero hay que lograr que ellas logren, repito, logren entender que puede haber opciones y eso les puede tomar. De repente logran salir de un matrimonio violento, pero, por ejemplo, si tienen apoyo, entonces el que las violenta es el hermano mayor. O el que las violenta es el amigo de, ya ves, te dije, tonta, es que, ¿no? Y entonces pasa de una violencia de pareja a una violencia social o a una violencia familiar. Entonces, es una reestructura de pensamiento, de autoestima, de identidad. Y esto nos lo puede brindar la tanatología, la psicotanatología, precisamente por esto, porque aborda la parte psicológica del ser, de este ser humano, que en este específico caso es una mujer violentada, y la parte tanatológica, que es el trabajar todos los duelos, porque no es un duelo.
de inicio pierden la ilusión, pierden la... Tú te casas como en los cuentos de hadas, ¿no? Para toda la vida. Y piensas que estás completamente enamorada de un ser que está completamente enamorado de ti. Y de repente todo esto se desfasa, todo esto se pierde. Entonces tú tienes un duelo por esa relación, por la pérdida de esa relación que tú construiste en tu mente, ¿no? Entonces, pues es un trabajo psicoterapéutico de bastantes sesiones, no es un trabajo que logres abordar en una o dos o tres sesiones. Muchas veces lleva años, años porque además es un trabajo que haces una, dos veces a la semana durante tiempos, 1 hora, 50 minutos, 1 hora. Y ellas están en un círculo en donde lo que a veces tú logras avanzar, en casa se los tumban de tajo, ¿no? En un golpe, bueno, hay mujeres que van al hospital y que terminan muertas finalmente por sus parejas, ¿no? Es todo un proceso delicado. Lo más importante es saber que estamos como psicotanatólogos, como profesionales. No es una labor de decir frases tan vacías y tan absurdas como échale ganas, todo va a estar bien. Es todo un proceso psicoterapéutico en donde hay que abordar la parte psicológica, la parte biológica, la parte social y llegar a la parte espiritual, reestructurar todas esas estructuras y encontrar un equilibrio a través de sesiones terapéuticas con un enfoque transpersonal, en mi caso, ¿no? En mi especialidad, digámoslo. Y precisamente, Maggie, hablando un poquito, y por eso sí es importante aclararlo, porque pues habemos diferentes tipos de terapias que nos podemos enfocar hacia el tema de violencia de género. Yo en mi caso soy cognitiva conductual y es otra mecánica, ¿no? Justamente, Maggie, hablando de este abordaje de la especialidad que tú tienes, ahí, cómo lo orientas tú? ¿A partir de qué? ¿Cuál es tu eje dentro de este tipo de terapia transpersonal? El eje es digamos que es una entrevista, ¿sí? En psicología es una entrevista, en psicoterapia transpersonal le llamamos rastreo. Es una técnica que se compone de un rastreo, el rastreo vendría siendo la información que me brinda el paciente de cómo fue su desarrollo, cómo fue su niñez, porque además también abordamos la parte transgeneracional. Esta parte que se nos es transmitida por generaciones, a veces nos está dado sin saberlo, sin palabras, se nos está dado porque es el ejemplo, porque así lo vivimos. La parte intergeneracional, que es la parte en donde qué contexto social vivimos, cómo fue nuestra niñez, qué se vivía en esos momentos, la moda, la colonia, los vecinos, con quién convivimos. Y la parte intrapersonal, que es la parte en que nosotros, cómo percibimos todo ese desarrollo, todo ese transcurrir de nuestra vida. Entonces, a partir de esos 3 puntos, se trabaja rastreo, se trabaja ejercicio y se trabaja la parte espiritual y posterior cierre, ¿no? Retroalimentación. Son las técnicas que utilizamos en la psicoterapia transpersonal, integrativa. Integramos a todo el ser en sus esferas, bio, psico, social, espiritual. Ok, perfecto. Y si ya avanzamos con el tema justamente de aquellas mujeres que están dentro de este ciclo de violencia que bien hemos comentado, ¿qué pasa, Maggie, hablando, por ejemplo, del tratamiento hacia las familias, justamente a partir de esta violencia de género, donde probablemente sus hijas, sus sobrinas, sus nietas, sus hermanas hoy ya no están y hoy ya forman parte de esta terrible estadística de 11 mujeres muertas a diario por un tema de feminicidio? Desde tu perspectiva, ¿cómo abordar justamente esta pérdida donde a lo mejor no hubo
un sepelio, no hubo un velorio, ni siquiera sabemos en dónde están. Hablemos, por ejemplo, de las muertas de Juárez, ¿no? Donde simplemente desaparecieron, donde simplemente hoy no existen, ¿no? Este es un tema bastante, bastante delicado, bastante fuerte en el sentido de, normalmente el duelo se trabaja a partir de los ritos y rituales a los que estamos acostumbrados en México, ¿no? En México se hace un velorio en donde el significado es acompañar al doliente a la última noche que pasa el cuerpo en casa, ¿no? No estamos teniendo ese ritual, no estamos teniendo esa despedida. Posterior al velorio viene el sepelio o la incineración últimamente, ¿no? No hay esos ritos. Entonces, aquí la cuestión es que estas mujeres siempre tienen, en el caso, por ejemplo, de las familiares que tienen muertas que no han localizado, que no tienen siquiera la certeza de que efectivamente estén muertas, simplemente no saben. em, Se puede trabajar con ritos a través de despedidas, trabajando en mi caso con la psicología, psicoterapia transpersonal, por medio de meditaciones o por medio de una hipnosis guiada, pero siempre tienen la esperanza de encontrar a su ser, ¿no? Y muchas veces ellas comparten el beneficio, la tranquilidad que les brinda el saber siquiera dónde está un cuerpo, ¿no? Es, es complicado. En mi experiencia no he trabajado precisamente con una paciente con este tema, digamos, pero se podría trabajar desde esta parte, ¿no? Desde la psicoterapia transpersonal. Hay quien te refiere, por ejemplo, es que a mí me visita, no sé, las mariposas. Y Ah, eso es esa, cierto, ¿eh? Digo, lo digo porque sí tengo a alguien muy cercano y que bueno, ahorita que nos aclares que justamente y esa también soy yo, las mariposas, yo no sé si hay algo más allá con las mariposas, pero en dos casos de gente fallecida, uno fue a mí, salió una mariposa del refrigerador. Yo vivo en un piso 10. Y la otra fue el caso de mi mamá, con su hermano, hubo un como tipo santuario fuera de su casa lleno de mariposas blancas. Yo no sé si tenga o no que ver, pero bueno, ahorita no nos orientarás justamente hablando de mariposas y la muerte. bueno, mariposas y libélulas Ujú. o colibríes, ¿no? Sí. Esto es la simbolización que le damos. Nosotros como seres humanos tendemos a simbolizar, ¿no? Ujú. Para nosotros la simbología de la mariposa es un renacer, es un proceso en donde de repente te encierras en un capullo y poniéndolo en palabras, ¿verdad? Podría ser, me encierro en mi capullo y me preparo para resurgir y volar y ser libre, buscar encontrar esa libertad que es la que todo ser humano queremos lograr, ¿no? Esa trascendencia quizá. Eh, a- Precisamente a nosotros en la familia también nos pasó, estaba el proceso de incineración de una tía que por cierto fue mi maestra de vida. Ella falleció y estábamos en el proceso de incineración y de repente revoloteando en el lugar había una libélula. Y entonces, no recuerdo si fue cuando inició el proceso que se escucha como prende la flama, Sí. literal, la mariposa voló, digo, la libélula voló. Entonces, en la familia pensamos, wow, nos dijo adiós, ¿no? Claro. Es la simbología que Sí. nosotros le damos, es este renacer, este reestructurarnos. Algo que es bien importante, el dolor no se quita. Aprendemos a vivir con esa experiencia dolorosa. Pero ¿qué pasa? Que a través de la psicoterapia, la que sea que cada quien decida, porque finalmente cada ser humano pensamos diferente, cada ser humano sentimos
y nuestros duelos los procesamos de diferente manera. No hay un duelo igual, no hay un proceso igual. Cada proceso es especial, cada duelo es único, cada pérdida es única. No hay un tiempo límite en que yo, tanatóloga, te diga, ya pasaste 3 meses, se cancela el duelo. No, no. Tú sabes qué dolor, tú sabes el cariño, lo que significaba esa persona, ese familiar para ti. Si ya pasaron 2, 3 años y sigues en el mismo, hay quien hace de las cosas del muerto un museo. No, eso sí ya no es sano. ¿Por qué? Porque estás constantemente en el sufrimiento. En el sufrimiento pareciera que te estás flagelando, ¿no? Por eso es que la psicoterapia, al abordar la parte psicológica y la parte emocional y la parte de toda su historia de vida, puede ayudar a mitigar el dolor, a reestructurar, en este preciso caso de las mujeres violentadas, a reestructurar esa vida. Hay personas que pierden a sus familiares y le dan una simbolización a esa muerte, y entonces a partir de ahí surge una institución de beneficencia, o surge brindar apoyo a enfermos con cáncer, si es que el fallecido pasó por un proceso de cáncer, o si el fallecido pasó por un proceso de enfermedad muy larga que no haya sido cáncer, pero sí crónico-degenerativa. Hacen asociaciones, hacen apoyo, ayudan a otra gente que está padeciendo o viviendo lo mismo. Eso podría ser, psicológicamente hablando, sublimar ese dolor, sublimar en algo que te va a brindar satisfacciones emocionales. No te va a sanar, no vas a dejar nunca de extrañar a ese ser que perdiste, pero vas a poder mirarlo desde otra óptica. Y tocas este punto súper interesante, Maggie, porque yo es lo que al menos le daría ese contexto. Y yo lo vivencié y fue muy fuerte, emocionalmente hablando. El año pasado, el 25 de noviembre del año pasado, en una de las marchas con el motivo de la conmemoración de la eliminación de toda la forma de violencia en contra de la mujer, yo estaba en el contingente de las madres de las mujeres víctimas de feminicidio, y justamente eso es lo que te transmite, ¿no? De cómo sublimas ese dolor a partir de una causa que, si no es por ellas, mucha de esta norma y mucho de los movimientos activistas por regular el feminicidio, si no fuera por ellas, bueno, esto no existiría, ¿no? Pero las escuchas y las ves con una fuerza que dices, Dios, o sea, mientras una se está derrumbando, solo de ver la fuerza y el gran potencial que tienen ellas y que se abrazan sororamente entre ellas precisamente, pero como ese dolor que va a estar ahí, el sufrimiento va a estar ahí, o al menos esta forma de decir, te tengo presente a mi hija, pero ¿cómo le voy a dar un significado a partir justamente de mi propia voz, como madre que perdió una hija, o como padres que perdieron una hija? Y es esta necesidad también de este dolor, cómo lo transmito, cómo lo canalizo, ¿no? Ante esa pérdida. Así es, ahí es donde entra la psicoterapia finalmente, ¿no? Es orientarla. A ver, tienes estas opciones, ¿qué te gustaría? Obviamente no va a ser inmediato a su pérdida. Ellas tienen que pasar, vivir, reconocer, sentir su duelo, su dolor, permitirse llorar, literal, permitirse las etapas, las fases del duelo, ¿no? La ira, no necesariamente van en un orden. La negación, la ira. Muchas veces hay quien se queda estacionado en esa rabia, en esa impotencia de no poder. Por eso gritan, por eso golpean, por eso violentan. Quizá no sea lo socialmente Socialmente. aceptado, lo socialmente correcto.
¿Con qué cara podemos decirle a una mujer que ha sufrido tanta violencia durante años, meses, o que están ante la incertidumbre de no saber dónde está su hija, dónde está su sobrina, dónde está su hermana, dónde está su madre? Porque esta violencia de género no tiene edad, porque abarca general. No hay una edad para que por ser mujer te maten, ¿no? O por ser tu mujer te violenten. Hay quien se queda estacionado en estas etapas en la ira. Para poderlas comprender tendríamos que ser respetuosos. Y esta palabrita que está muy de moda, que yo no sé si mucha gente realmente entienda el significado, empatía, ¿sí? Empatía no es que yo te diga, ay, te quiero, te entiendo, te comprendo. No es cierto, porque yo no he vivido lo mismo que tú estás viviendo. Por lo tanto, no te puedo comprender de la misma manera. Claro. Por lo tanto, no te puedo decir, llora, está Te va a hacer bien. Te va a hacer bien. Claro que te va a hacer bien si estás dentro de un proceso psicoterapéutico orientado, guiado, contenido. No nada más es llorar y entrar en una catarsis y bueno, sepa Dios qué es lo que vas a hacer. Vas a salir a pintar paredes, vas a odiar a todos los hombres en general. No, hay que reestructurar. Quizá un hombre fue el que te hizo daño, pero no todos. No todos son iguales. Hay hombres buenos, hay mujeres buenas, hay hombres malos, hay mujeres malas. Porque no es el tema, pero también hay violencia a los hombres. Hay mujeres que también llevan esta violencia a grados que de repente se salen de control, ¿no? Pero sí es importante que sí sientan su dolor, que sí transiten todas esas emociones, que se reconozcan en esas emociones, porque entonces si no estaríamos hablando de duelos reprimidos, de duelos no procesados, que a la larga se vuelven duelos patológicos y ahí sí ya requeriríamos de un apoyo psiquiátrico. Sí, exactamente. Y esta cuestión de decir, bueno, al final del día no, la violencia de género no respeta ni edades, ni aspectos socioeconómicos, ni socioculturales. La realidad es que esto permea en todos los niveles y justamente pues es un tema que hemos querido traer a la mesa. Hoy, bueno, estuvimos un poco más recortadas de tiempo, pero bueno, que no debemos de obviar, ¿no? El duelo, las pérdidas, justamente que también impactan de manera emocional y precisamente del cómo estas mujeres que hoy le dan voz a estos movimientos activistas, pues parten justamente de ese duelo, de ese dolor, pero como bien señalas, Maggie, han sabido procesar de alguna u otra forma y darle voz justamente a esa exigencia del ya basta. Y pues te queremos agradecer, Maggie, tu presencia aquí, no sin antes si nos puedes regalar tus redes sociales, por favor. Claro que sí. Acá traemos el... Perdón, el acordeón. Estamos en Instagram como Maggie con MAGGIE.Muradas. En Twitter me encuentran @muradasmax y en mail psicóloga muradasmaggie, Maggie es GGIE, @gmail.com. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias a ti, Maggie. Seguramente tendremos una segunda parte, dado el tiempo y por supuesto porque este tema sí considero que es uno de los más importantes, al menos que yo así veo, hablando de violencia de género y sobre todo en estas épocas que, bueno, desafortunadamente son más sensibles, ¿no? Pues muchísimas gracias, Maggie. Yo soy Alice Rodríguez de Género y Acción aquí por Caldero Radio. Muchísimas gracias y bueno, pues que tengan felices fiestas y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.